De Venezuela vive Europa muy pendiente estas últimas semanas. Después de expirar el plazo que se le dio a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres y democráticas, 19 países de la Unión Europea han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. De esta crisis vamos a hablar con el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, que es nuestro invitado. Señor Katainen, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Su país, Finlandia, del que usted además fue primer ministro, está entre los países europeos de la Unión Europea que han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. ¿Ha sido difícil tomar esta decisión? ¿Qué significado tiene? En realidad no, porque todos los Estados miembros de la Unión Europea y la Unión Europea en su conjunto quiere seguir el orden constitucional de Venezuela, y por eso ha sido bastante sencillo llegar a esa situación en la que los Estados miembros y la Unión Europea en su conjunto reconocen al presidente del Parlamento de Venezuela como presidente interino. Y también a la vez le estamos pidiendo que organice elecciones libres y justas lo antes posible. La pregunta principal es ¿por qué Maduro se comporta como se está comportando? Se está comportando en contra de los intereses de su propio pueblo. Es muy triste que el pueblo de Venezuela tenga que sufrir sin razón alguna. Italia es uno de los grandes países de la Unión Europea que no ha, sin embargo, reconocido a Juan Guaidó. ¿Resta esta postura de Italia fuerza a la de los demás? ¿Qué le está frenando a Italia para reconocer a Juan Guaidó? La mayoría de Estados miembros ya han reconocido al presidente del Parlamento de Venezuela como presidente interino. Italia no lo ha hecho. Tendrán sus propias razones políticas, pero es cada Estado miembro el que tiene que decidir si reconoce a un país o a una persona. La Unión Europea no tiene ningún poder para forzar a nadie a adoptar una posición en particular. La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, que además es italiana, sí que ha dicho en un comunicado que apoya una transición pacífica y tranquila hacia la convocatoria de estas elecciones. Se desmarca así también de la postura de Estados Unidos, que sin embargo no descartan una posible intervención militar. ¿Será posible, usted cree que será posible esta transición pacífica y tranquila que pide Europa? Esperamos que sí. Por supuesto, no podemos dictar lo que ocurre en Venezuela, pero sí queremos sumarnos al gran grupo de países de todo el mundo que quieren apoyar unas elecciones democráticas, el orden democrático en Venezuela. Este es un mensaje político, es un mensaje fuerte, que viene no solo de Europa, sino también de todo el mundo. Si vemos qué países han apoyado a Maduro, es bastante significativo. Todos los países que quieren un país más democrático y más transparencia en Venezuela, en el que se respete el Estado de Derecho y los valores liberales, democráticos, somos nosotros. De hecho, se ha creado un grupo de contacto entre países europeos y países latinoamericanos para intentar encontrar una vía de salida a esta crisis. ¿Hasta qué punto España lidera este proceso dentro de la Unión Europea? Es muy importante porque, por supuesto, España tradicionalmente ha tenido una relación muy cercana con Venezuela. España conoce el país, conoce a la gente, por tanto tiene un papel muy significativo. España puede desempeñar este papel muy significativo y es muy útil también para el resto de la Unión Europea. Pues estaremos pendientes de lo que ocurra en ese grupo de contacto, pero vamos a cambiar ahora de asunto. Esta semana se han conocido, usted además de ser vicepresidente de la Comisión Europea, es también comisario de crecimiento, y esta semana hemos conocido las previsiones de crecimiento de la Unión Europea para este año, que según los datos van a ser menores que en los años anteriores, e incluso la zona euro se van a reducir hasta un 0,6%. ¿Hasta qué punto esto es una noticia negativa y qué se puede hacer desde Bruselas para frenar esa tendencia?
Estamos siguiendo cómo desarrolla esto ahora mismo. En España el crecimiento será del 2,1%, este año 1,9% el año que viene, así que seguimos hablando de un crecimiento muy robusto, aunque la tendencia es a la baja. La razón por esta tendencia a la baja viene de terceros países o de factores externos, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tiene un efecto negativo en toda la economía mundial en su conjunto, y a nosotros nos afecta porque los países de la eurozona son economías impulsadas por las exportaciones. También por factores internos, no necesariamente en España, pero por ejemplo en Italia, que afecta al desarrollo, y por supuesto también el Brexit. Si tiene cualquier efecto sobre nuestra economía es un efecto negativo. No sabemos cómo acabará el Brexit, pero esos efectos sí que pueden existir. Por lo tanto, son asuntos en los que no podemos influir mucho. Simplemente lo que podemos hacer es que nuestras economías sean más fuertes, ampliando el mercado único, creando nuevas oportunidades para las empresas, pero luego también los Estados miembros tienen que seguir reformándose para mejorar la competitividad. Del Brexit vamos a hablar, pero antes le quería preguntar también, porque la Comisión Europea ha presentado la hoja de ruta para cumplir con la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marcó Naciones Unidas en el 2015. ¿Hasta qué punto esta Agenda 2030 va a permitir la creación de nuevos puestos de trabajo? Porque el desempleo es una de las principales preocupaciones también de la Unión. Creemos firmemente en que el desarrollo sostenible es un promotor de la creación de empleo. Por ejemplo, si vemos las nuevas oportunidades que puede ofrecer la economía circular a nuestra economía, es enorme. Lo mismo ocurre cuando nuestras empresas se convierten en más sostenibles. Otra forma de ver la sostenibilidad es la cohesión social. Por ejemplo, si nuestros Estados miembros comienzan a reformar el sistema educativo, esto va a permitir a la gente participar en la vida laboral de una mejor manera. Por lo tanto, la sostenibilidad no se puede ver como un elemento que vaya a impactar de forma negativa a nuestra economía. Todo lo contrario. Hace 2 semanas estuve en Davos. Ha sido mi 8ª cita en Davos. Y había muchos líderes de empresas que hablaban con pasión sobre economía circular, como reciclar residuos de plástico, por ejemplo, y también se ha pedido a la Comisión Europea que mejore la financiación de la sostenibilidad. Los clientes lo piden, los bancos quieren invertir su dinero en activos más sostenibles, por ejemplo, y ha sido algo muy bueno ver que la sostenibilidad puede ser una herramienta muy potente para crear crecimiento y creación de empleo. Estamos a pocos meses de que se convoquen, de que se celebren las elecciones europeas y se teme el avance de grupos populistas y de ultraderecha. ¿Hasta qué punto está justificado este temor? Es bastante obvio que los nacionalistas y los populistas van a conseguir más escaños en el Parlamento Europeo. Pero de nuevo, tenemos que reconocer que seguirán siendo minoría, una minoría clara. Según los últimos sondeos, los populistas y los nacionalistas conseguirían en torno a 155 escaños de 705, por lo tanto estarían en clara minoría, aunque puedan conseguir más. Y espero que los líderes nacionales recuerden que no está bien que las minorías dicten los cambios políticos. Los líderes responsables, los líderes políticos que siguen creyendo en la Europa creativa, tienen que luchar por Europa. Tienen que decir cuáles son las prioridades políticas que quieren sacar a nivel europeo, porque no solo se tienen que tratar a nivel nacional. Por lo tanto, aliento a los primeros ministros, a los ministros, a los diputados, que le digan a los ciudadanos por qué creen en esta Europa. Está muy bien ver que el 83% de los españoles se consideran como ciudadanos de la Unión Europea. Eso es positivo. Dice mucho de los españoles. Piensan que la Unión Europea es valiosa para ellos.
Pues ahora sí le voy a preguntar por el Brexit, porque se sigue sin llegar a un acuerdo. Theresa May quiere más cesiones por la parte de la Unión Europea y de momento la Unión Europea se mantiene con la puerta cerrada a esas cesiones. ¿Hay margen para la negociación o se debe mantener esta postura firme? Nuestro presidente Juncker se ha reunido con Theresa May hace poco y han celebrado unas conversaciones buenas y constructivas, pero también ha dicho que el acuerdo de retirada, que ya ha sido aceptado por los Estados miembros, los 27 Estados miembros y Theresa May, no puede reabrirse. Parece que el mayor problema para el Reino Unido es la salvaguardia irlandesa, es decir, encontrar un acuerdo para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Ahí no hay nada que renegociar porque forma parte del acuerdo de paz. El acuerdo de paz que solucionó la situación en Irlanda del Norte y no queremos poner en peligro esa paz en la República de Irlanda. Por eso es sorprendente que los diputados británicos no se tomen esto en serio. No hay nada que renegociar. Por supuesto, tenemos que mirar positivamente el acuerdo político futuro entre los Estados miembros y la Unión Europea, porque la Comisión y los 27 solo están trabajando por una retirada ordenada del Reino Unido. Los 27 Estados miembros han decidido mantenerse en la Unión Europea y quieren mantener el status quo y permitir que el Reino Unido se vaya porque quieren irse. Por lo tanto, los 27 Estados miembros no tienen por qué aceptar algo que ponga a las empresas o ciudadanos de la Unión Europea en una postura peor que la que tienen hoy. Pues seguiremos pendientes porque está claro que el último capítulo todavía no se ha cerrado. Señor Katainen, muchas gracias por habernos atendido hoy en Europa 2019. Muchas gracias.